Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. Shabbat Shalom. Sí, pasó otra semana y llegamos al viernes por la tarde en Israel, un poquito antes de que entra el Shabbat, que entra siempre al atardecer del viernes. Varias personas me lo preguntaron por qué es el viernes y les cuento que el calendario hebreo, siempre los días en el calendario empiezan al atardecer del día anterior. Es decir, cuando sale la primera estrella. Entonces, por eso el Shabbat se considera desde el atardecer del viernes. ¿Ok? Entonces, continuamos con la porción de la Torá que corresponde a la fecha hebrea de hoy. Los que es la primera vez que están aquí, yo estoy en Israel, en Galilea, y empezamos hace unos meses a estudiar juntos el Antiguo Testamento, la Torá hebrea, de acuerdo a cómo se lee en Israel, porque cada Shabbat se lee otra porción de la Torá, y la de hoy se llama Ki Tisa. Ahora, si trato de traducirles primero, yo ya les he contado en muchas ocasiones que los nombres de las porciones de la Torá tienen un significado que siempre nos explican algo sobre el contenido del libro, y en la Torá está especificado. Ahora, tengo aquí de nuevo la Reina Valera, y en la Reina Valera ni siquiera muestran que comienza esta porción, ni siquiera le dan nombre y ni siquiera separan el párrafo. O sea, estamos en Éxodo 30, en número 11. Ahí empieza esta parashá. Y les digo en español cómo comienza. Y habló Jehová a Moisés diciendo: cuando tomares el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Ok, entonces vamos a empezar a hablar de lo que ocurre aquí. Lo que ocurre en Éxodo 30:11, cuando empieza la parashá Ki Tisa, Dios le pide a Moisés que haga una especie de censo, de que cuente al pueblo de Israel, a la gente. Pero lo interesante es que, o sea, ¿cómo se dice en hebreo? Ki Tisa. Tisa es Taf, Shin, Aleph, y quiere decir como eleva, o sea, dice Ki Tisa et Rosh Bnei Israel, o sea, levanta la cabeza de los hijos de Israel para que empiece a contarlos, ¿ok? ¿Y qué es lo interesante aquí? Que lo que dice esta parashá, esta porción de la Torá, es que el censo es un censo muy especial, porque nosotros cuando pensamos en cómo cuentan a la población, la intención es contar a todos, ¿no es cierto? Es decir, que van a ir a una familia, van a contar al padre, la madre, los hijos, a todos, para saber cuántos habitantes hay. Ahora, ¿qué pasa aquí en esta parashá? Que es muy, muy interesante, vamos a aprender de eso bastante, que lo que dice Dios es que venga el que quiera, es decir, no es obligatorio. Él dice que cada hombre desde los 20 años hacia arriba, el que viene, que traiga medio shekel. Shekel es peso, exactamente se puede traducir como, porque les voy a enseñar otra palabra en hebreo. ¿Cómo se dice peso en hebreo? Se dice mishkal, o sea, peso, si yo digo cuánto peso yo, o el peso de, digamos, 1 kilo de tomates. Eso se dice mishkal, o sea que la raíz es shin, kuf, lamed. Entonces, shekel, que es la moneda israelí hoy también, es peso, simplemente eso, ¿ok? Entonces, aquí lo interesante es que la traducción del español no dice eso. Vamos a leer lo que dice. Esto dará a cualquiera que pasare por la cuenta medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 óbolos. Eso no está escrito en hebreo. No está, simplemente no aparece eso. Yo no sé quién inventó eso y por qué, pero lo que dice en hebreo es Ze itnu kol העובר על פקודים מחצית השקל
Bashekel a Kodesh Esrim, o sea que le dice, medio peso, medio shekel vas a traer. Entonces, lo que dice, la gran pregunta aquí es ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? Porque viene a ser como una ofrenda a Dios, eso es lo que dice Jehová. Y ahora vamos a entender un poquito algo que dice la Cábala, interesantísimo. Por ejemplo, si uno viene a Israel y le pregunta a una persona religiosa, ¿cuántos hijos tiene? No te va a contestar. Te va a decir lo que Dios dio. O sea, no te va a dar un número. Porque lo que dice la Cábala es que si tú cuentas algo, le estás haciendo una especie de daño. O sea, le estás dando un juicio que le genera una especie de daño. ¿Y por qué es eso? Porque la esencia de todo, de Dios, del universo, es ser infinito. Entonces, si uno cuenta algo, lo está sacando, lo está bajando del infinito. Entonces le estamos haciendo una especie de daño, le estamos bajando de su calidad de infinito. Entonces, de acuerdo a eso, no hay que contar. Ahora, ¿qué pasa cuando aquí Dios le pide a Moisés que hagan un censo? Aquí lo que ocurre es que cada persona dona ese medio shekel para que esa donación lo libere de ese supuesto daño que le haría el ser contado. Es decir, por donar ese medio shekel, que después lo van a utilizar también para crear el altar, el tabernáculo, etc., eso es lo que lo está liberando de que le ocurra algo por haber sido contado. Miren qué interesante, ¿no es cierto? Ahora, el otro punto que es muy interesante en lo que es este censo y en todas las veces que va a ser un censo, que va a ocurrir un censo en el pueblo de Israel, es que siempre, no importa cómo los cuenten, cuándo, siempre va a dar 600.000. Ese va a ser el número. Y ese es el famoso número que se dice que son las 600.000 almas reales, que son el pueblo elegido de Dios. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Hay varios censos del pueblo hebreo y eso es luego que van por el desierto y mueren muchos. O, por ejemplo, cuando salen de Egipto, que es ahora, más adelante va a haber. Y por eso, al parecer, Dios lo hace opcional, o sea, voluntario. Porque también, al venir cada persona con su medio shekel, está diciendo, cuéntame. O sea, estoy siendo voluntario o cuenta conmigo también, se puede decir en español. Y también en Israel hay una frase, ahí les enseño un poquito más de hebreo. Cuando uno quiere hablar de forma despectiva de alguien, como que no te importa esa persona, se dice, Ani lo sofer oto. Eso quiere decir, yo no lo cuento. O sea, ¿cómo se dice contar? Se dice lispor. ¿Cómo se dice número? Se dice mispar. Entonces, Ani sofer quiere decir yo cuento. Y si es en femenino, Ani soferet. ¿Ok? Entonces, ya viene al parecer desde tiempos bíblicos esa frase de decir que si alguien no te importa, o decir de una forma despectiva, como que esa persona no tiene valor para ti, tú dices, yo no lo cuento, ani lo soferoto. O le digo, si es a la persona que está frente a mí, ani lo sofer otja, yo no te cuento. Porque al parecer, el hecho de que fueron contados en ese censo, primero era por voluntad propia, que ellos venían a ser contados. Segundo, donaban algo. Y al final el número siempre salía 600.000. Es decir, que esas eran las almas verdaderas de los hebreos, digamos que eran el pueblo a nivel de alma. Porque también la Cábala explica que ser pueblo de Israel no es ser judío, es ser la persona que realmente cree en Dios
de forma pura y está conectado a Dios y que le interesa dedicar su vida a conocerlo a Dios y amarlo a Dios. Entonces no importa de qué religión eres. Entonces, ¿qué es lo que pasó también aquí? Aquí hay otro punto importantísimo en esta parashá que surge, es que cuando sale el pueblo hebreo de Egipto, salen con ellos muchísimos egipcios que no eran hebreos, pero ellos dijeron que querían unirse y convertirse al judaísmo. Entonces salió una gran cantidad de personas a las cuales muchos se los denomina Erev Rav. Así se denomina ese grupo mezclado. Y ahí viene la siguiente lección de hebreo. ¿Qué quiere decir Erev Rav? Erev se escribe Ain, Reish, Bet. ¿Ok? Y también la palabra mezclar se escribe con Ain, Reish, Bet. Se dice le'arbev. O sea, es la misma raíz. Y Rav quiere decir mucho, gran cantidad. También algo superior o elevado. Por eso al rabino se le dice Rav en hebreo, porque es algo alto, elevado, con una gran cantidad de luz, o sea, Rav. Entonces, Erev Rav quiere decir gran mezcla. O sea que venían con todos los hebreos que eran, digamos, a nivel étnico hebreos, venían muchos egipcios. Y lo que cuenta la Cábala es que muchísimos de esos egipcios eran una especie de espías y eran magos, porque ya todos sabemos que en Egipto habían muchos conocimientos esotéricos. ¿Se acuerdan cuando Moisés va con su vara y la convierte en serpiente? Y también los magos del faraón y el faraón en sí hicieron magia y compitieron con su magia. O sea, había mucha magia en Egipto. Y al parecer, grandes magos salieron junto con los hebreos. ¿Por qué? Porque querían aprender los secretos que sabía Moisés de la Torá, que son secretos que dan un enorme poder. Por ejemplo, todo lo que hizo Moisés en el camino, que hizo abrir las aguas del Mar Rojo. O sea, pasaron tantas cosas en ese camino, en los 40 años que fueron por el desierto, donde Moisés utilizó esos grandes poderes que les daba Dios, que los cuales están escondidos en la Torá, por supuesto. Y esos magos fueron juntos para aprenderlos, para poder aprovecharlos también. Y ahí viene lo que ocurre en esta misma parashá, en esta porción de la Torá, es cuando hacen el becerro de oro. ¿Qué es lo que ocurrió? Luego de que hicieron todo este censo, etcétera, etcétera, bueno, Moisés sube de nuevo al monte de Sinai, donde luego va a recibir las tablas de la ley, y al parecer faltaron 6 horas del tiempo programado. Él dijo que iba a estar 40 días y 40 noches, pasaron 40 días y 40 noches y faltaban 6 horas nada más, y ahí empiezan todos a quejarse de dónde está Moisés, que al parecer murió, o quizás no es lo que prometían, y ahí le piden a Aarón, que era el sumo sacerdote, hermano de Moisés, que les traiga un Dios que vaya ante ellos, un Dios que esté con ellos, y ellos quieren que les haga un becerro de oro. Y al parecer la idea la tuvieron esos grandes magos de Egipto. Y cuando se hace ese becerro de oro, también cuenta la Cábala que ese becerro era una especie de Dios que sí se movía, hablaba. Eso es lo que dice la Cábala, que esos magos hicieron que tome vida ese becerro. Y ahí empezó un desastre con todo el pueblo hebreo, porque los hizo pecar, entraron en una especie de orgía, dicen, y ahí es donde baja Moisés y los encuentra en medio de todo eso. Y ahí fue cuando Moisés rompe las tablas de la ley. Dios le dice que los va a exterminar, ni más ni menos, y que le va a dar otro pueblo, que va a hacer que de su simiente nazca otro pueblo, y que ese va a ser el pueblo elegido. Y Moisés dice no, le pide a Dios que no lo haga, y toma él, al parecer, la responsabilidad como gran maestro que era por ese fallo que tuvo el pueblo hebreo. Y ahí, bueno, ocurren
cosas bastante fuertes, donde se mata a mucha gente del pueblo hebreo, los que fueron los que originaron todo eso del becerro de oro, para luego seguir adelante en camino a la tierra prometida. Pero ya ven lo interesante de lo que ocurre, porque ese censo también, al parecer, era para identificar dentro de toda esa mezcla de gente quiénes eran realmente el pueblo elegido. Y la gran pregunta que aparece aquí también es, Moisés, al parecer, sabía que dentro de toda esta masa de gente estaban esos personajes tan negativos, tan oscuros. ¿Y por qué estuvo de acuerdo a llevarlos con él o los dejó estar ahí? Y lo que explica la Kabbalah es algo muy, muy profundo, que yo creo ahí que esto tiene mucho que ver con nosotros hoy, con lo que estamos pasando. Y lo que voy a decir ahora es muy controversial y seguramente mucha gente se va a enojar, no va a estar de acuerdo conmigo. Pero yo primero les doy la perspectiva de la Kabbalah, luego les digo qué pienso yo del punto de vista más subjetivo del mundo. No hay por qué estar de acuerdo, pero sí, si quieren escuchar, están invitados. ¿Qué dice la Kabbalah? Que Moisés era un maestro tan alto, es realmente el profeta más grande que hubo, de acuerdo al pueblo hebreo, por supuesto, y su alma era altísima, purísima, pero, como todos sabemos, nosotros en este mundo, el solo hecho de estar aquí es porque no somos perfectos, que siempre hay un lado oscuro en nuestra alma, por más que seamos muy elevados de forma espiritual. Y lo que eran esos magos egipcios, que eran a su mismo nivel casi, digamos, de conocimiento, de poder, ellos representaban el lado oscuro de Moisés. Y por eso ellos iban junto con el pueblo hebreo, porque era como que Moisés por un lado estaba en su estado de pureza y enfrente de él estaban los magos oscuros yendo junto con él, que eso era el espejo. Y ahí viene una lección impactante realmente, y para eso yo voy a citar un libro que yo también creo que es uno de los libros más elevados y más inteligentes que hay en el mundo, que se llama Un Curso de Milagros, que está muy conectado también a la Biblia, luego a Jesucristo también, etcétera. ¿Qué es lo que explica Un Curso de Milagros? Que todo lo que nos pasa en la vida es resultado de cómo hemos reaccionado en el pasado a algún tipo de situación. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos reaccionar? Y lo que dice Un Curso de Milagros es que hay dos opciones solamente de relacionarse con el mundo o con lo que nos pasa. Y es una de la perspectiva del amor y otra de la perspectiva del miedo. Y cuando reaccionamos del lado del miedo, siempre va a ser una reacción donde hay agresividad, hay resistencia a lo que está pasando, a lo que estamos viendo o a la persona que tenemos delante. Va a haber un ataque, un juicio, todo eso es derivado del miedo. Entonces, si nosotros queremos liberar una situación complicada o mala, digamos entre comillas, que estamos viviendo hoy, tenemos que reaccionar a ella desde la perspectiva del amor. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir reaccionar de la perspectiva del amor? No necesariamente quiere decir que tenés que ir y abrazarlos y besarlos y decirles te adoro. Lo que quiere decir es que no tienes que tú atacarlo. Tú no tienes que reaccionar del lado del miedo, que es juicio, ataque, agresividad, que no tiene por qué ser agresividad física, también juicio negativo o hablar mal. Ya saben, como también decía Jesucristo, sobre lo que es juzgar a tu prójimo, no importa quién sea, que no hay que hacerlo. Entonces, al parecer, el solo hecho de que Moisés iba con ellos y los dejaba estar, él no los juzgaba, no los atacaba, eso es lo que hacía
que luego eso se libere, toda esa carga negativa que llevaban con ellos, que al fin y al cabo él lo veía como reflejo de él mismo. Por eso no podía enojarse, no podía juzgarlo, no podía atacar. Y aquí yo voy a hablar del tema controversial. ¿Qué es lo que yo siento hoy en día de lo que nos está pasando a nosotros? Y lo siento yo a nivel personal, que yo personalmente también he caído ya en estos últimos meses en la trampa de encontrar a los culpables de todo, a los malos, a los oscuros, y atacarlos, juzgarlos, sentir odio por ellos, sentir aberración, o sea, entrar yo en un estado de estrés, de malestar, porque cuando uno expresa esas sensaciones y emociones, es un malestar que tengo yo dentro mío. Y no entender que no hay que juzgar, por más que sea algo difícil. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que el día que nosotros, que nos llamamos los del lado de la luz, los despiertos, los buenos, los blancos, los no sé qué, el día que nosotros todos aceptemos que el mundo llegó a estar como está hoy, también porque nosotros lo dejamos ser así, y que tomemos la responsabilidad y que dejemos de juzgar al otro y que lo dejemos estar y decir, ok, sí, te veo y veo lo que es, me están mostrando claramente todo ese horror, pero hacerlo con paz dentro mío. Cuando yo sea capaz de hacer eso, y tú y toda la gente del mundo, ahí ellos se van a ir. Porque ese miedo, ese odio, ese malestar que sentimos cada vez que nos hablan de ellos, de lo malo que hacen, eso los alimenta, les da más poder y hace que sigamos generando una continuidad de la presencia de ellos en el mundo. Entonces, bueno, me gustaría saber qué piensan de lo que dije, así que los dejo por ahora con mucho para pensar, con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es abundancia de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.